Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a su programa, Cristo Cristo es es la la Respuesta. respuesta. Buenos días, Pastora Marisol. Buenos días, Pastor René. Buenos días, mis queridos hermanos. Es un gozo tenerlos una vez más en este espacio donde tenemos palabra de Dios y bendición para sus vidas. Hoy quiero recordarles una verdad eterna. Cristo es la respuesta para todos los problemas de la vida. Y hoy tiene un mensaje muy especial para ti. Así que prepara tu corazón para recibirlo. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a ver un tema que va a ser de gran utilidad para la vida de cada uno de ustedes. Sabemos y reconocemos que ha sido de gran utilidad para nuestras vidas. Por eso es que necesitamos que pongan mucha atención. El día de hoy vamos a hablar acerca de crecer y transformarse. La transformación significa dar otra forma. También significa cambiar profundamente, pasar de una etapa a otra. Y esto no es algo superficial, no es una apariencia, debe de ser un cambio real. Como la oruga que llega a ser mariposa, pasa de un estado o de una forma a otra y es el mismo Ser vivo. el ser vivo, ¿verdad? O como también un bebé pasa De crece una hasta forma. ser adulto. Hay procesos que no se pueden fingir. Imagínate tener 30 años y fingir ser un bebé. No, definitivamente, hay procesos que en realidad no se pueden fingir. Nadie puede aparentar ser una mariposa sin haber pasado el proceso de transformación. Y ¿Y nadie, recuerdas? y, Perdón. y, Termina, y termina. nadie puede aparentar madurez sin haber crecido. Esto de verdad nos lleva a entender que crecer no es opcional y madurar o transformarnos también no debe de ser opcional. Es una realidad que todos debemos pasar. Es intencional, ¿no? Así es. La clave del crecimiento es el alimento. Una oruga crece porque se alimenta. Un bebé crece porque también se alimenta. De la misma manera, un cristiano solo puede crecer si se alimenta espiritualmente. Y mira lo que dice la palabra de Dios acerca de este precioso tema. En Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Y cuál es esa leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Pero habla también algo muy bonito. Debemos desear la leche espiritual para salvación. No se trata de fingir espiritualidad, no se trata de decir soy cristiano. Debemos alimentarnos constantemente de la palabra. ¿Un bebé se alimenta constantemente? Sí. Claro que sí, y de esa manera crece. Una oruga, si no se alimenta, no va a poder transformarse, no va a tener los elementos necesarios, los nutrientes necesarios para transformarse en esa mariposa. Y un cristiano no va a tener los elementos necesarios si no se alimenta adecuadamente. Y como hemos visto, el alimento espiritual que definitivamente nos va a ayudar a crecer para salvación o para transformarnos para verdaderamente ser unos hijos de Dios es la palabra de Dios. Así es. Esto me recuerda a el curso que tomamos, una de las lecturas de John Maxwell, que decía que el tiempo no va a traer la madurez. No. Porque a veces pensamos que porque pasan los años vamos a ser más maduros. La verdad es que no, dice que el crecimiento es intencional, que necesitamos nosotros provocar, buscar ese crecimiento y esa madurez espiritual, ¿verdad? Así es. Pues si bien mis hermanos, muchos han pasado en la iglesia años en la iglesia, pero siguen siendo esos niños espirituales, siguen reaccionando igual, hablando igual, viviendo de la misma manera. Y hoy Dios nos confronta y nos dice, no fuiste llamado a quedarte de la misma etapa espiritual, en esa etapa espiritual de niñez. Fuimos llamados a crecer, somos llamados a avanzar en nuestra vida espiritual. Y veamos qué dice Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra de Dios es clara, nos dice que debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto significa que cada día debemos parecernos más a Cristo. ¿Te estás pareciendo más a Cristo o te falta? Porque el problema no es el decir, bueno, pues ya cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo he perdido, sino que necesitamos levantarnos y decir, de aquí en adelante ya no puedo seguir en la misma condición espiritual, voy a crecer. Así es. Entonces, si realmente estás creciendo, tu vida lo va a reflejar, tu carácter cambia, tu manera de hablar cambia, tu forma de pensar cambia, ¿sí? Oras mejor, te sientes con más fe, tienes más fe, no solo te sientes con más fe, ¿sí? Eres más obediente y más sensible a la voz de Dios. Entonces, el crecimiento no es algo forzado, es el resultado natural de ese crecimiento verdadero. Todo esto que sucede en nuestras vidas es ese crecimiento natural, de ese cambio y de esa transformación verdadera en cada uno de nosotros. Así que crece y transfórmate. Así es. Y esto debe, como mencionabas hace un momento, es intencional. Nosotros debemos tener la intencionalidad para poner en práctica lo que estamos conociendo y de esa manera crecemos, de esa manera maduramos espiritualmente y como lo mencionabas también es cierto, se van a notar cambios, se van a notar diferencias de un antes y un después y eso es hermoso, ¿verdad? Fíjate que hace años tengo una prima que pues no tenían el recurso así como para tener una buena alimentación y todo. Y me llamó mucho la atención porque el día que nos presentaron a esta prima le preguntamos qué edad tenía y tenía la misma edad que mi hermana. Y mi hermana estaba bien alta y mi prima estaba bien bajita y no podíamos creer que mi hermana, suponte que tenía unos 14 años y se veía muy alta y mi prima se veía como de unos 8 o 10 años y decíamos, ¿cómo? Y estaba delgadita y muy bajita. Entonces, sí es importante el crecimiento, el alimento espiritual, para como decía, crecer. dice, que nos trae ese crecimiento. Así es. Y miren lo que dice la palabra de Dios también en Hebreos 5, 12 al 14. Dice así la palabra, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y esto nos habla también el 13 y el 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por su uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y estas partes, de verdad, que ha confrontado mucho, no solamente mi pensamiento, sino el de todos los hermanos, le cual enseñamos específicamente estos versículos, pero inicialmente hace una pregunta muy fuerte. Dice, después de tanto tiempo, ya deberías ser maestro y tienes necesidad de que te enseñe lo básico. Es impresionante. El Señor también nos confronta directamente a cada uno de nosotros. ¿En qué estás creciendo? ¿En qué eres diferente hoy al que eres diferente al de hace 5 años o al de hace un año? O vas en retroceso. O vas en retroceso o te quedaste estancado. Literalmente Dios nos está llevando y confrontando directamente después de tanto tiempo. ¿No deberías incluso ya hasta ser maestro? ¿No deberías ya hasta estar enseñando ese crecimiento, esa formación, es transformación? ¿Qué áreas en tu vida están reflejando esa espiritualidad? Dios hoy te está diciendo, crece,
que pasa a la siguiente etapa, deja de vivir una vida estancada. Y eso es hermoso porque ahí cuando entendemos estos versículos que debe ser intencional, nuestro crecimiento es la intención más la acción, el que va a dar un resultado. En estos días me ha dado mucho gusto de un hermano que llevaba tiempo con nosotros, se congrega, ama al Señor, pero desde que ha decidido ser intencional, ser transformado de un creyente, no solamente a verdaderamente ser un discípulo, ha puesto en su vida, no solamente familiar, sino empezando por lo personal, se están viendo cambios en este hermano y yo digo, esa es la intencionalidad que estamos hablando, que Sí. cada uno debemos de Tenemos tener. que provocar ese crecimiento. Así es. Nosotros tenemos que provocarlo teniendo esa solicitud, ser solícitos en hacer y en poner en práctica la palabra. Y no se trata solamente, porque ahí el texto dice que debiendo ser ya maestros, dice, todavía hay necesidad de darte alimento básico, ¿no? No se trata de decir, bueno, ya llevo tantos años en la iglesia y ahora sí deme un alimento más sólido, pero no es eso, se trata de que tu forma de pensar, tu forma de actuar, tus acciones también reflejen esa madurez, entonces ya puedes tener ese alimento sólido. Así o sea, no es brincar la etapa, sino pasar el proceso para madurar. Exactamente, acabas de dar un punto clave en todo esto. No se pueden brincar los procesos. Todo tiene un proceso. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto nos habla de lo que estabas precisamente mencionando. No podemos brincar los procesos, no podemos engañar a Dios y decir, Señor, utilízame espiritualmente o Señor, haz milagros a través de mi vida, tratando de brincarme las etapas. Todo tiene una sin etapa. Esos cambios, Dios no te puede llevar a más. Así es. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. No se trata de aparentar ser cristiano. No se trata de ponerse un disfraz espiritual. Se trata de una transformación real, de una transformación visible y de una transformación evidente. En nuestras vidas se va a notar esos cambios. Así es. Entonces, mucho de los cambios se producen más en nuestro querer. Así es. Porque a veces le decimos a Dios, Señor, ¿hasta cuándo va a ser transformada mi familia, mi matrimonio, mis finanzas, mi salud? Y imagínate tu salud, pero como luego le has mencionado en la iglesia, ¿no? Está una persona mal de los riñones y está aquí con su refrescote y entonces no concuerda lo que estás pidiendo con lo que estás haciendo. Así es. Entonces necesitas hacer esos cambios. ¿Quieres ser transformado en las finanzas? Sí, instrúyete en la palabra. Y de hecho, ayer precisamente estaba hablando con mi mamá y me decía, ¿te acuerdas cómo Dios nos levantó allá cuando vivíamos en Acatlán? ¿Cuál era la clave que tenía tu papá para levantarse económicamente, financieramente? Y decía, ¿te acuerdas que de todo local que rentaba, no importa si era enero, febrero, marzo, en cualquier mes del año, en cualquier momento del año que se rentaba un local, él dice, tomaba su primicia y decía, porque yo quiero que Dios bendiga tanto al inquilino y también me bendiga a mí. Entonces, cada vez que había un cambio de local o que iniciaba un negocio, compraba una máquina, y no recordaba esto, pero sí ayer platicando con mi mamá me decía, ¿te acuerdas que cada vez que compraba una máquina ahí en la tortillería, daba primicia de la máquina, ¿sí? De lo que se vendía de esa máquina, era su primicia, wow. ¿sí? Y entonces Dios hacía llegar a más y hacía crecer el negocio y entonces después compraba, dice, ¿te acuerdas cuando compró un molino más grande? Iba y daba su primicia de lo que se molió en ese molino. Entonces, era intencional. Sí. Era intencional, entonces sus acciones iban de acorde con lo que le pedía Dios. Dios bendíceme, pero él también aplicaba
lo que conocía de la palabra a lo que él estaba pidiendo. Y no solamente lo aplicaba, sino también lo enseñaba. Llegó incluso, esto me lo comentaba también tu papi, y realmente lo vi en mi vida y lo he visto en nuestra familia, de que en cada inicio de año podemos presentar una primicia. Pero ¿qué pasa si hice un negocio, si Dios trajo bendición En mayo, en en junio, mayo, en junio? cualquier momento. Siempre aparto la primicia, lo mejor, y lo entrego a Dios, y eso nos ha permitido ver milagros muy grandes. Y esto es hermoso lo que estás mencionando y recordando. También debemos ser intencionales, transformarnos y enseñar a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros hijos a hacer eso, a tener esa transformación. Y precisamente ayer que me decía mi mamá, la pastora Inés, que muchos de ustedes conocen, decía, ¿recuerdas que cada vez tu papá daba primicia? ¿Recuerdas que hacía esto y que hacía aquello? ¿Y cuánta bendición trajo Dios? Y le digo, cierto, sí es cierto, sí mamá, me acuerdo de todo eso, recuerdo perfectamente. ¿Por qué? Porque fue una realidad y es un testimonio, no solamente, a lo mejor ellos daban testimonio en la iglesia, pero yo como hija lo estaba viendo. Así es. Lo estaba viendo y hoy por hoy puedo decir que es real y es verdadero. Y lo hemos aplicado en la familia, lo hemos aplicado en la iglesia y es hermoso ver ese resultado. Así es. Y por esto pasamos al siguiente punto. Ahora, ¿cómo ocurre esta transformación? Veamos qué dice el Salmo 19:7. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Ahí tenemos la clave, ¿sí? Es la palabra de Dios la que transforma, la que cambia, la que renueva, pero no basta con leerla, no basta con saber lo que tienes que hacer. Necesitamos vivirla, necesitamos llevarla a la acción. Una ¿sí? transformación. Así como decía, ¿qué va a producir el crecimiento? Bueno, el alimento, pero también el ejercitarnos. Así el es. Ejercitar lo que Dios ya nos está enseñando a través de su palabra. Ahora, Romanos 12:2 también nos deja en claro esto. Y nos dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí lo deja claro y dice, no te conformes a este mundo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. La transformación comienza en la mente, en la forma de pensar. Cuando cambias tu manera de pensar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios te está diciendo, tu vida comienza a cambiar, ¿sí? Empieza a lograrse esa transformación. No necesitas aparentar estar bien. Dios quiere que estés bien en realidad. Así es, y qué importante es renovar nuestra mente. Hay un ejemplo muy claro, tal vez lo hayas escuchado, los elefantes de circo cuando estaban, antes, ahora ya no los hay, ¿verdad? Pero cuando estaba dentro del circo, un animal tan fuerte, tan grande y con tanta fuerza, que lo ocupaban para quitar las anclas, que ellos mismos estaban anclados. Me impresiona un animal tan grande anclado a una estaca y tan pequeña, pero esto nos habla de hasta dónde te puede llegar a esclavizar la mentalidad o tu pensamiento a algo tan pequeño. Y cuando entiendes que esa cosa tan pequeña la puedes arrancar tan fácil, puede ser ese pensamiento renovado cuando decides cambiar tu mente y ahora ya no decides vivir estancado o anclado a algo tan pequeño. Sí. Así que abramos la mente abierta. El verdadero cambio ocurre cuando lo que aprendes lo pones en práctica. Fíjense, Romanos 13:14 nos dice, por poner un ejemplo, ¿no? Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne,
Wow. Pero supongamos que tenemos ya este conocimiento, ¿no? Ya sabemos que Dios nos dice, vístete del Señor Jesucristo, vístete de santidad, imita a Dios, sed imitadores de Dios como hijos amados, y te dice, no proveas para los deseos de la carne. Entonces, cuando tú dejas de solo saberlo y comienzas a vivirlo, pasas de una etapa a otra. Hay una transformación. Hay una transformación, porque hay personas que dicen, bueno, yo ya me leí la Biblia tantas veces, pero su vida sigue siendo la misma y siguen esperando milagros. Pero el principal milagro es que tú te decidas mover, tú te decidas hacer esos cambios. Si tú no decides hacer esos cambios, lo demás no viene, porque recuerda que dice Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, si tú no aprendes a poner en práctica lo que ya sabes, lo que Dios ya te ha enseñado en cada prédica, en cada discipulado, en cada mensaje de los miércoles, en cada lectura, entonces vas a seguir ahí estancado. El cambio comienza en esa práctica, en ejercitarnos, decía el texto, que cuando te ejercitas en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Entonces pasas de la desobediencia a la obediencia, y la transformación se hace visible en tu vida. Mi querido hermano, crece y transfórmate. Así es. ¿Por qué? Porque Dios no te llamó a calentar una banca, te llamó a ser transformado, no te llamó a quedarte igual, te llamó a avanzar. Cada día es una oportunidad de crecer, cada día es una oportunidad de cambiar, cada día es una oportunidad de parecerte más a nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:1 nos dice también esta parte de la palabra, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, lo que mencionabas hace un momento, y realmente es ser imitadores, parecerte más, ser intencional. No dice que seamos, nos dice y nos anima a ser imitadores de Dios. Ese es el llamado. Crece hasta reflejar a Cristo en todo lo que eres, en todo lo que haces, en todo lugar donde vas. Imagínate cuántas personas o cuántos cristianos llevan años ahí en la iglesia y todavía siguen teniendo problema con ser puntuales en la iglesia. De hecho, con llegar a la iglesia todavía están teniendo problema, y incluso cuántos otros no han avanzado en esa parte, ¿no? O a lo mejor inicialmente llegaban constantemente, llegaban puntualmente, y ahora ha habido un retroceso, que son más las veces que faltan que las que llegan. Entonces Dios hace un llamado, si tienes que crecer, tienes que salir de tu comodidad y avanzar a la siguiente etapa, que es la etapa de bendición. Y esa etapa de bendición, ayer hablábamos en una clase, en un discipulado, donde decíamos que dice, de hecho, Romanos 12:1, dice, amados, dice, transfórmense, pero además nos dice, de hecho aquí lo tenemos, a ver, dice, así que amados, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y decíamos, ¿cuál es ese sacrificio vivo? Cuando tú rindes tu voluntad a Dios, cuando a lo mejor hoy no tienes ganas de levantarte para ir a la iglesia, pero dices, mi Dios merece todo mi obediencia, todo mi respeto, y por amor a Él, aunque no tenga las ganas, voy a sacrificar ese sentimiento, voy a sacrificar esa comodidad por obediencia a mi Dios. Y entonces cambias de etapa y empiezas a madurar. Hay quienes deciden estar estancados en las finanzas, y digo porque muchas de las veces no o conocen o no quieren conocer. Por ejemplo, esto que mencionas, hay quienes dicen, hoy no voy a ofrendar porque tengo que pagar esto, tengo muchos gastos, y usted si supiera, pastor, que de todos los gastos que tengo, y usted, mi hermano, si supiera todos los gastos que se generan en la iglesia, pero es de gran bendición. Dice, la misma palabra también nos enseña, es mejor dar que recibir. Para esto, para dar,
debemos transformar nuestro corazón, nuestra mente. ¿Cómo dar para Dios? Voy a ser bendecido. Y realmente lo hemos puesto a prueba y como dice la palabra, probadme ahora en esto. Y se los hemos enseñado a algunos hermanos, el decir, da para el reino de Dios y ellos Dios se bendice, sorprenden multiplica. porque lo hace multiplicar y eso ha sido comprobado desde nosotros que también lo enseñamos y ellos se transforman. Realmente dice, ¿cómo es posible? Ahora me rinde más el dinero, ahora Lo Dios enseñamos protege y lo mis vivimos. finanzas. Y fíjate que una manera de poder vencer eso en el dar al Señor, yo lo viví y a mí me ayudó mucho el tomar la promesa y el pensar. Cuando Dios dice, Él da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué es esto? Yo siembro. Dios te da semilla para sembrar y te da pan para comer. O sea, no toda la semilla se come. Hay semilla que Dios mismo te la da para que la des, para que la inviertas en el reino, pero a veces nos comemos todo, la semilla, el pan y todo lo que hay, y decimos, ay Dios, suplirá. Dios sabe, Dios conoce, Dios sabe mis necesidades, ¿no? Pero tenemos también el ejemplo de la viuda que dice, llegó y dio todo su sustento. Wow. Qué hermoso sería que que hubieran escrito qué pasó después con esta viuda, pero dice su palabra que Dios no desampara. Así Entonces, mis queridos hermanos, somos llamados hoy de parte de Dios a cambiar, a movernos de esa comodidad, a crecer, porque un día vamos a comparecer ante su presencia y dice que vamos a entregar cuentas de todo lo que nos ha dado, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de los recursos que nos ha dado. Así es, hoy Dios habló claramente a tu vida. Deja de aparentar y comienza a transformarte. Aliméntate de la palabra de Dios. Renueva tu mente, practica lo que aprendes y pasa a la siguiente etapa, porque el verdadero cristiano no se disfraza, el verdadero cristiano se transforma. Oremos, mis queridos hermanos. Amén. Bendito Dios y Padre, nos presentamos delante de ti, agradeciéndote y reconociendo que necesitamos crecer para ser transformados. Quita de nosotros todo estancamiento y danos hambre de tu palabra, renueva nuestra mente, cambia nuestro corazón y ayúdanos a vivir de lo que aprendemos, Señor. Haz de nosotros creyentes maduros, obedientes y cada vez más parecidos a Cristo. Hoy decidimos avanzar contigo y no quedarnos igual. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hemos llegado al final de este programa. Esperamos de todo corazón que haya sido de gran bendición para tu vida. Compártelo, dale like, colabora con el reino de Dios, haciendo llegar su palabra a muchas más personas. Escrito está, uno es el que siembra, otro es el que riega y Dios es el que da el crecimiento. Tanto el que siembra como el que riega tendrán su recompensa, cada uno por su labor. Así que te animamos a ayudarnos a compartir este mensaje a través de tus redes sociales. Recuerda que ante todos los problemas, Cristo es la respuesta. Pero sobre todo, haz alianza con Dios. Bendiciones.